¿Qué tan lejos puede llegar un hombre para mantener el poder absoluto? J. Edgar Hoover, al mando del FBI, lo demostró. Quédate hasta el final para descubrir cómo su manipulación del sistema y los medios impactaron la historia. Suscríbete, dale like, comenta y comparte este video. En 1932, un secuestro conmocionó a América, pero lo que realmente captó la atención del público fue cómo J. Edgar Hoover se adueñó de la narrativa. A lo largo de su mandato utilizó archivos secretos, manipulación mediática y un control absoluto sobre el FBI para mantenerse en el centro del poder. Conocerás cómo Hoover logró convertirse en una figura inmortal en la historia de Estados Unidos. 1. El secuestro de Lindbergh. En 1932, un suceso conmocionó a toda América: el secuestro del hijo de Charles Lindbergh, el aviador legendario. Este caso fue un verdadero escándalo que atrajo la atención de los medios como nunca antes. Sin embargo, lo interesante no fue tanto el secuestro en sí, sino la forma en que J. Edgar Hoover se adueñó del caso. Aunque el FBI tuvo una participación mínima en la resolución del crimen, Hoover, siempre dispuesto a estar en el centro de la atención, no tardó en vincular su nombre al resultado. De hecho, se atribuyó el mérito de la captura del culpable, aunque la policía de Nueva Jersey fue la verdadera responsable. Este tipo de manipulación mediática no era algo aislado. Hoover sabía cómo usar la prensa a su favor, y cuando la oportunidad se presentaba, se aseguraba de que el público lo viera como un héroe. Su necesidad de controlar la narrativa fue tan grande que incluso en situaciones donde otros actores jugaban papeles más importantes, él no dudaba en acaparar los reflectores. 2. La mafia. J. Edgar Hoover, director del FBI durante casi 5 décadas, dejó un legado controvertido y lleno de misterio. Aunque transformó al FBI en una institución poderosa, su mandato estuvo marcado por acciones debatidas, como en el caso del secuestro de Lindbergh, sus erróneos puntos de vista sobre la mafia, su postura hacia la comunidad LGBT y su involucramiento con la propaganda, así como su extenso archivo de espionaje. Este enfoque erróneo de Hoover no solo puso en peligro la seguridad de los ciudadanos, sino que destacó una de las mayores debilidades de su liderazgo: su negativa a ver la realidad tal como era. La mafia seguía operando sin ser tocada, mientras Hoover centraba su atención en enemigos ideológicos como los comunistas, lo que dejó de lado una amenaza mucho más inmediata. 3. Los archivos secretos de Hoover. A lo largo de su carrera, Hoover construyó una red de más de 1,600 carpetas sobre políticos y figuras públicas, buscando control a través de información personal. Este archivo incluía infidelidades, problemas privados y escándalos, los cuales usaba como herramienta de manipulación. Con esta información mantenía a raya a miembros del Congreso y políticos de alto nivel, amenazando con destruir sus carreras si se oponían a él. Esto muestra hasta qué punto Hoover estaba dispuesto a usar el espionaje y el chantaje para mantener su dominio sobre el poder político. Estos archivos le daban una ventaja estratégica, pues era capaz de controlar sus rivales y eliminar cualquier amenaza a su creciente influencia. 4. Los enemigos de Hoover. A lo largo de su carrera, J. Edgar Hoover no solo fue un líder en el FBI, sino igualmente un hombre profundamente paranoico. Su obsesión por identificar amenazas, ya fueran reales o imaginarias, lo llevó a una serie de decisiones extrañas y controvertidas. Hoover tenía una lista interminable de enemigos, entre los cuales se encontraban figuras públicas de renombre, desde políticos hasta celebridades. Algunos de los nombres más sorprendentes en su lista fueron John F. Kennedy, el famoso grupo de rock Grateful Dead, el showman Leatherface y hasta la figura histórica de Helen Keller. No obstante, la obsesión de Hoover con el poder no terminó ahí. Hasta el famoso coronel Sanders, creador de la cadena de comida rápida KFC, estuvo bajo su vigilancia. Hoover parecía ver enemigos en todas partes, sin importar cuán irrelevantes fueran. La paranoia que lo rodeaba fue tan grande que incluso se sintió amenazado por Martin Luther King Jr., un defensor de los derechos civiles. En 1964, Hoover llamó a King el mentiroso más notorio del país y se empeñó en destruir su credibilidad. ¿Cómo manipuló Hoover la historia de los Estados Unidos? Quédate hasta el final para conocer los detalles oscuros. Suscríbete, da like y activa la campanita. 5. La persecución de la comunidad LGBT. Una de las facetas más oscuras del mandato de Hoover fue su tratamiento hacia la comunidad LGBT. Durante su tiempo al frente del FBI, Hoover jugó un papel clave en la persecución de empleados homosexuales dentro del gobierno estadounidense, en lo que se conocería como la Lavender Scare.
Creía firmemente que las personas homosexuales eran vulnerables al chantaje por parte de enemigos del Estado, una creencia profundamente equivocada y prejuiciosa que se basaba en su temor a la amenaza comunista. Pero lo que es aún más intrigante es la hipótesis de que Hoover mismo pudo haber tenido una relación romántica con Clyde Tolson, su principal asesor y compañero cercano, lo que abre la puerta a nuevas preguntas sobre su verdadera orientación sexual. 6. La propaganda. J. Edgar Hoover controlaba el FBI y manejaba con mano de hierro la imagen pública de la institución y la suya propia. Usó los medios de comunicación de manera estratégica, creando una imagen casi heroica de él mismo y del FBI. Una de las maneras en que lo hizo fue a través de su participación en la serie de televisión de FBI, un programa que comenzó a emitirse en 1959, donde él mismo fue consultor. El control que ejerció sobre los guiones le permitió asegurarse de que tanto los agentes del FBI como él mismo fueran retratados como figuras casi perfectas, imbatibles, íntegros y sin ninguna sombra de duda. Lo más intrigante de todo esto es que Hoover utilizaba esta herramienta de propaganda no solo para mejorar la imagen del FBI y para destruir a sus rivales. Por ejemplo, se sabe que utilizó la televisión para deslegitimar a movimientos sociales como los nacionalistas negros. Hoover quería asegurarse de que cualquier amenaza a su poder o la percepción de seguridad nacional fuera vista como un enemigo del pueblo. A través de su dominio de los medios, Hoover moldeó el pensamiento público y posicionó al FBI como la institución clave en la lucha contra la subversión, incluso cuando muchos de sus métodos eran, por lo menos, cuestionables. 7. El FBI bajo el control absoluto de Hoover. Cuando Hoover asumió el control del FBI en los años 30, su enfoque inicial estuvo centrado en la lucha contra los comunistas, pero con el tiempo su visión fue expandiéndose hasta convertir al FBI en una agencia de inteligencia interna, cuyas actividades se extendieron mucho más allá de la simple investigación de crímenes. Hoover comenzó a ver su misión como una forma de proteger a los Estados Unidos de cualquier amenaza, pero trató de proteger su propio poder dentro del gobierno. Durante la era McCarthy, alimentó el miedo al comunismo y contribuyó activamente a la caza de brujas que envolvió a toda la nación en acusaciones infundadas y persecuciones injustas. Lo peor de todo es que Hoover no se limitó solo a perseguir a aquellos que consideraba enemigos ideológicos. Usó el poder del FBI para mantener su influencia política, para asegurarse de que su voz se mantuviera en la toma de decisiones clave. Así, la agencia se convirtió en una extensión de su propio poder, más que en una institución dedicada exclusivamente a la seguridad nacional. J. Edgar Hoover dejó un legado complejo, marcado por su control sobre el FBI, su manipulación mediática y su obsesión por el poder. Su historia refleja tanto el lado oscuro del liderazgo como la influencia que puede ejercer una sola figura en el destino de una nación, una figura que sigue generando debate hasta hoy. Hoover controló al FBI y manipuló el destino de una nación. Su legado aún nos sorprende. Si quieres más, suscríbete, activa la campanita, da like y comenta tu opinión. No te pierdas nuestro próximo video sobre figuras que marcaron la historia de manera insospechada.